Muy bien, estamos, como dijimos antes de la pausa, con Fernando Tuesta, ex coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que hoy estuvo en la Comisión de Constitución y nos va a contar su experiencia. ¿Cómo estás, Fernando Tuesta? Pero además, todos lo conocemos, es un gran aficionado al fútbol. Vive en el Estadio de Alianza un fin de semana así, el otro también. Y entonces queremos recoger su emoción a propósito. No, como todos hemos visto, ha sido un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Ahora, Bolivia es el equipo más débil de casi todos, ¿no? Pero creo que se recuperó y siempre da confianza a triunfos como estos, ¿no? Además, voltear el partido. Y con tres golazos. El gol de Paolo fue... ¿no? Sí, los tres, ¿no? Pero los tres, la verdad que sí. El de Flores me gustó mucho. No, sí, la quimba que hace. Así tal seguridad, ¿no? No, realmente alienta, ¿no? Sobre todo cuando uno viene de la parte de la política. Nos deslizamos. ¿Cómo fue la experiencia en esa otra cancha? Bueno, ya hemos estado en otras oportunidades. Mira, lo que uno saca de una primera conclusión, porque en realidad se ha suspendido hasta mañana a las 2:30. Porque la Comisión de Constitución invirtió un tiempo bastante largo. 1:30 nos han confesado los congresistas. Para ver el tema de la declaración del presidente, y citados a las 9 empezamos, creo, 11:30, algo así, ¿no? ¿Y qué opinas sobre las declaraciones del presidente? Bueno, sabes que yo no la escuché, yo estaba fuera de Lima, la he leído, que entiendo que es una entrevista, ¿no? Sí. Es una entrevista, larga, ¿no? de una hora. Sí. Y creo que le preguntan, si más no... ¿Qué pasaría si... Y entiendo que él decía, si es que, claro, eso se incumple, entonces utilizaría los recursos constitucionales, así creo. ¿no? Como dice la Constitución, como se llama la Constitución, una cuestión así. Pero claro, en un escenario tan, digamos, sensible, obviamente eso rebotó de la forma como ha ocurrido y tiene, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la discusión sobre reformas, claro, lo único que hace es atizar también mayores sensibilidades, ¿no? ¿Y esas sensibilidades se sintieron hoy día en la comisión? En parte sí, pero, ¿sabes? Decía, una primera conclusión es que es necesario discutir más. Y es necesario discutir más porque no se ha entendido. En algunos casos porque no se lee, en otros lados porque hay un prejuicio de saque. Por ejemplo, ustedes preguntaban, y tú, Mario, decías, ¿a qué partido irías tú a votar? Y Verónica creo que no quiso decir, ¿no? Le pregunté a la congresista Choquehuanca. Pero tampoco Verónica creo que quería decir, ¿no? Tampoco. No voto desde 2001. Del 2001. Nada, y no voy a votar nunca. Pero por ejemplo, eso parte de un desconocimiento de la norma. Porque en realidad tú no vas a ir a votar a un partido. No va a ser así. Vas a ir a los locales de votación normal. Es que es distinto. Sí. Porque... pero ves que sí conocía la norma. Entonces fue a propósito. Sí, claro, yo lo que quería es que dijera dónde... No, porque en realidad la naturaleza de las elecciones abiertas, simultáneas y organizadas por el órgano electoral, en este caso la OMPE, tiene la particularidad justamente de romper esos vínculos que hacen que muchas veces los propios militantes se quejen que llevan camiones a votar para uno de los grupos al interior del partido. Acá, ese día, domingo, iremos a votar como cualquier elección nacional. Si tú no tienes interés en votar en ningún... Vota viciado en blanco, de la misma manera que lo haces a nivel nacional. La gran diferencia es que cuando uno va a votar a nivel nacional ya por los congresistas, ocurre lo siguiente, sobre todo congresistas, a mí me han dado este menú que yo no he escogido o no he intervenido, y por el contrario suele decirse, las cúpulas lo han hecho de manera tal que han armado esto que no me gusta. Bueno, ahora vas a tener tu ciudadano la posibilidad de intervenir. Ahora, esto es un invento nuestro en el sentido de, lo hemos sacado así un conejo del sombrero. No, ya está en la ley. Hoy les decía a los congresistas en uno de los láminas, el artículo 24 de la ley, literal A, o sea, el primero, dice elecciones con afiliados y no afiliados.
O sea, elecciones abiertas. Ya está en la ley. Lo único que hacemos es que esta sea la modalidad que debe en realidad cumplirse. ¿Cuál de las tres modalidades? Porque la otra es solo afiliados, militantes. Y la tercera es a través de delegados que llegan generalmente a Lima y eligen todo. Esta tercera, que es literal C del artículo 24 de la ley, es donde han sido elegidos 118 de 130. Entonces, cuando tú dices, bueno, vamos a ver qué tal se han hecho estas elecciones, donde han salido elegidos estos 118 y probablemente otros porcentajes altos en otras, tú dices, acá hay un serio problema no inventado por nosotros. Todas las elecciones son cuestionadas por los mismos miembros de los partidos. Cuando las cosas funcionan bien, nadie se le ocurre cambiar. Pero cuando las cosas no funcionan bien y originan problemas, es lo que hay que cambiar. Claro. Y entonces ese es el tema de fondo. Porque ante las observaciones, Verónica, no he llegado yo a repreguntar, porque en realidad se ha cortado. Uno puede decir, bueno, si están tan en contra, ¿qué cosas proponen? Bueno, acá justo hay un proyecto de la congresista María Cristina Melgarejo Pauca. Sí, pero para empezar, si no se hubiera presentado esto, no se hubiera discutido el tema. No, claro. Eso bueno, es entonces la doctora lo primero nos dijo aquí, que es bueno que todos estemos hablando de estos temas. Bueno, entonces ya este es un punto. Ahora, muchos de los proyectos, no digo todos, entonces terminan presentándose como reacción de. Ese es el punto. Ya, a ver, alguna de las críticas, digamos. Por ejemplo, ha estado aquí el congresista Velázquez Gesquén, y él decía, ¿cómo va a ser esa elección? O sea, ¿cuántas cédulas se tendría que tener? 24 cédulas de las 24 agrupaciones políticas que quisieran presentar a sus 130 Javier, congresistas. Había salido. Entonces ahora vamos entonces yo se lo dije. Entonces se lo dije. Una sola cédula. Una sola cédula. Una sola ¿Cómo cédula. sería esa cédula con 130 alternativas? No. La cosa es que tú recibes una cédula que tiene dos partes, presidente, Congreso, como recibes normalmente. Sí. Entonces, digamos en el partido aprista, en la parte concerniente a presidente de la República. Si el partido aprista, digamos que tiene 3 candidatos a la presidencia. Sí. 1, 2 y 3. Velázquez, Mulder y del Castillo. Sí. Se presentan internamente ellos, porque tienen su comité electoral, hacen los procedimientos, se sorteará y cada uno tiene un número. Bueno, si tú quieres en las internas del APRA, marcarás el símbolo del APRA y el número que corresponde al candidato presidencial de uno de los 3. 1, 2 o 3. Pasas al lado del Congreso. Una elección preferencial, pero de los precandidatos. Es que es así. Y si vas al Congreso, podrías votar por el APRA o por otro. Y ahí serían los candidatos al Congreso que también tienen número, es decir, voto preferencial. 130, voto preferencial. Y los 200 y pico mil votos que se demandan, ¿cómo distingues el presidencial del congresal? ¿A quién va a sustentar qué suscripción va? Entonces, por ejemplo, basta que un partido supere el 1.5% sea de presidente o de Congreso, ese resultado ya es un resultado que se va a inscribir como lista y por lo tanto es vinculante. Porque uno de los problemas que se ocasionaban las elecciones hasta ahora internas de los partidos es que estos, que muchas veces ni se sabe cuándo, cómo y de qué manera salen elegidos, resulta que en el momento de la inscripción le cambiaron de puesto. Tú sacaste el 2 y de repente apareces con el 5. Sí. Infinidad de ejemplos sobre esto. Lo que decimos es, el resultado es vinculante, nadie lo mueve, no hay autoridad dirigente ni nadie que lo haga. Eso le da certeza. 2, le da legitimidad. 3, le potencia incluso al propio partido. ¿Ustedes creen que un candidato elegido de elecciones internas de esta manera, donde participan 20 millones de electores, no va a ser mejor que uno donde participan a través de elecciones de delegados donde 80, 100... Una consulta. Entonces, vamos a tener este padrón, ¿no? En el tema de las elecciones presidenciales, candidatos para las elecciones presidenciales son menos, ¿no? Digamos. Pero en el caso del Congreso, tendríamos que ir, si esto se aprueba finalmente, a poner el número del congresista de tal agrupación que nos gustaría que esté en la lista de candidato. Así es. Pero yo no uno quiero... Solo. Uno solo. De toda la lista. Pero acá viene el tema, dicen, pero se van a multiplicar como de una manera muy alta. El partido
se dota, tiene un estatuto, digamos una suerte de constitución y reglamento. Si el partido quiere que sus candidatos sean candidatos que tengan requisitos especiales, lo hace. Lo establece. Vale decir, el candidato a la presidencia debe tener 10 años como militante, como en los clubes, sí, ¿no? claro. Tú dices, debe tener A, B, C, D. ¿Quién le va a decir al partido que no? La ley no le va a decir. Entonces muchas veces critican diciendo esto se interviene. No, el partido lo hace más flexible o menos flexible. Pero yo puedo elegir diferentes candidatos de diferentes No, agrupaciones políticas. a uno solo. No, pero me gustaría Marisa Bueno, Glave y Úrsula Letona, no, por pero ejemplo. es que No a ti te podría gusta, ella pero poner- no es el caso. Como Entonces, tampoco. pregunto. No, ya sé. O sea, es que Yo es sé, una- no, yo sé. yo Son soy estas preguntas. apolítica, no, ¿no es cierto? absolutamente de Entonces, acuerdo, Verónica. No me interesa de qué agrupación sea Úrsula Letona ni tampoco Marisa Bueno, Glave, pero quisiera verlas a ellas candidateando al Congreso. Eso no podría ser. No. Lo que tú dices es un sistema de lista abierta que hay en algunos países. Súper complicado, enrevesado. Mejor se pero en fin. restringe a uno. No sé. Entonces, en el lado presidencial, tú eliges un partido, ¿no? Presidencial, si hay muchos candidatos, si hay dos, probablemente no existan sino uno que otro en donde compitan para la presidencia. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Acción Popular. fulano y tal. En el caso de repente de Fuerza Popular, ¿será que y nadie más se inscribiera como candidato presidencial? ¿Para qué yo voy a invertir dinero haciendo mi campaña, esfuerzo, etcétera, para que salga derrotado? Igual en el caso de los congresistas, porque acaba de venir lo siguiente. Si yo quiero ser candidato, uno, tengo que ganar las internas, pero a su vez tengo que ganar no de cualquier manera, porque se constituye, digamos, una circunscripción, un departamento o región que tiene 4 y se presentan 20. Los 4 mejores, con mejores votos, en el orden justamente de votos. Pero si tú eres la número 4 y va a ser una lista cerrada que luego vas a competir en el nacional, la probabilidad de que tú entres es baja. Claro. Porque tendrías que ganar, si no el 100% para que entren los 4 escaños de tu partido. Entonces yo voy a hacer todo ese esfuerzo de inversión de dinero, tiempo, ejercicio, para no llegar. Eso de 200 es simplemente, digamos, de idea, pero en la práctica no va a suceder. Y este proyecto presentado por la congresista María Cristina Melgarejo, Te digo respeta- sinceramente, no lo conozco. A ver, es muy fácil de poder analizar. Y pregunto por el tema de la esencia, ¿no? Que es lo que el presidente ha repetido en reiteradas oportunidades. Participación de los organismos electorales en la elección interna de candidatos a cargo de la elección popular. Los partidos políticos y los movimientos de alcance regional en forma obligatoria realizan las elecciones internas para seleccionar a sus candidatos a todos los cargos de elección popular. Las elecciones internas son a nivel nacional con voto secreto en forma simultánea. Solo participarán afiliados de la organización política y los movimientos de alcance regional con ajuste a la ley electoral vigente, el reglamento electoral y sus estatutos. No abiertas. Eso sería cambiar la esencia del proyecto del Ejecutivo. Ese es el literal B de la ley actual. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el literal B de la ley actual. El literal B del artículo 24 de la ley dice elecciones donde participan solo los militantes. Y dice que esto se confundió porque dice modifíquese el Claro, pero artículo es, 21. digamos, optativo, es decir, haces A, B o claro, C. ahora lo que convierte quiere en convertir, total. claro. Sí. Para ¿Eso es empezar. cambiar la esencia? ¿Ustedes convierten el literal A o...? Sí, por eso, pero digamos, es- bueno, ya. claro. A ver, ¿cómo harían los organismos electorales? Ahora también intervienen los organismos electorales. ¿Sabe de qué manera? Le llaman asistencia técnica. Sí. ¿Sabes lo que significa asistencia técnica? Desde que yo te puedo prestar las ánforas de asistencia técnica, hasta yo te puedo ayudar a hacer tus estatutos, nada más. ¿Quién hace las elecciones? El partido. Sí. El congresista Velázquez ha dicho, esto es un tema también muy grande, se requeriría una suerte de financiamiento. Hoy los partidos, y esto no estamos diciendo nada nuevo, son extremadamente débiles. No pueden hacer elecciones a nivel nacional. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? Si ni siquiera tienen locales. ¿De dónde? Pero Entonces, también lo van a sería invertir. cambiar la esencia. O sea, Es el que es proyecto otra cosa, Es otra es otra cosa. cosa, O sea, es ni siquiera es que totalmente cambie la otra esencia, cosa. sino que No, si es se otra aprueba cosa. esto en la Comisión de Constitución, Solamente para decir una cosa. a ver, Tenemos que terminar. Sí, con esto terminamos. Si es así, no podría ser obligatorio. No podrías obligar a militantes.
Lo segundo, a votar me refiero, pero lo más importante. No voy a decir un partido cuando terminó esto. Se hizo eso ya en el 2016. ¿Sabes cuántos fueron a votar? 3.8 del padrón del partido. 3.8. Del padrón del partido. Gracias a Fernando Tuesta por esta entrevista. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas